Hola, señor Newton, ¿cómo está? Bueno, pues invitándole otra vez. Ahora estamos en un ambiente espacial. Esta es la estación espacial de Z-Mix que le platiqué. Bueno, por eso se oye un poco así en el eco del micrófono, el casco. Oh, está algo bastante padre. Bueno, ahorita ya que venga el señorita para grabar ese audiolibro. Sí, va a ser una de las mentes más grandes como usted, justamente. Así que pues vamos a continuar. Se llama el libro La teoría del todo. Así que pues es de física y creo que nos puede ayudar. Nada más quito este del diablo de los números y pongo el siguiente disco. 12 de música para sin etiquetar. Portada. Ajustes sin letra. 0. Hola, señor Isa, ¿cómo está? Anterior. Hola, Loli Subi, ¿cómo está? Pues aquí en la estación espacial, ¿cómo está usted en este ambiente espacial? Pues esperando que no me gane la ronquera. Ok. Señor Loli Isa, Subi. hola, ¿qué Justo. tal? A Z-Mix. Bueno, ahora sí ¿Ya vamos a puso ver. bien? ¿Ya tiene música Z-Mix? Sí, ahora sí, vamos a ver. 3, 2, con el intro, vámonos. Nuevo libro, wow. Z-Mix presenta una de las grandes obras de ciencia escritas en la historia de la humanidad. El libro de La teoría del todo, escrito en 2007 por el astrofísico inglés Stephen Hawking, padre de los agujeros negros, en voz de Loli Subi, conducción y efectos especiales de Asad XD, acompañado de nuestro astrofísico y matemático inglés Isaac Newton. Y aquí comenzamos. Hola amigos de Z-Mix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ahora transmitiendo desde la estación espacial de Z-Mix, justamente uno de estos temas que se tienen que tratar aquí en el espacio. Vamos a leer hoy un gran libro que tengo en la biblioteca del canal y estoy esperando por leérselos. Y justamente qué bien que está con nosotros el señor Newton aquí en la estación espacial de Z-Mix. Vamos a leer nada más y nada menos que La teoría del todo del gran astrofísico Stephen Hawking, padre de uno de los objetos que más admiro en el universo y me sorprende, los agujeros negros. Así que pues hoy vamos a tratar esta grandiosa obra escrita en 2007. Mientras saludo, ¿cómo está Isaac Newton? La verdad me encuentro muy bien. Sorprendente saber que se puede ya viajar al espacio cuando en mis tiempos pues nada más nos conformábamos con ver las estrellas en el firmamento y hacer cálculos matemáticos. Ahora lo podemos echar a todo color. Efectivamente. Y bueno, mientras saludo también a Loli Subi, como está aquí entrando en la cabina de grabación de la estación espacial de Z-Mix. Bien, gracias, estoy lista para leer. Ok, Loli Subi, pues ahora sin más que más, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Pero antes, no se le dé like y suscribirse al canal, al igual que, pues, recuerde que tenemos un audiolibro que ya terminamos, El Diablo de los Números. Ahí está la lista de reproducción por si le interesa consultarlo. Y ahora sí, sin más que más, comenzamos. No vayan a mover la camarita, por favor. Ahí déjenla. Sale, ahí vamos a leer, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Isa, por sus atenciones. Bueno, este libro consta de 7 conferencias. Vamos a leer la primera conferencia. La primera conferencia es titulada, ¿nos ayuda con el título, señor Isa? Sí. Ideas sobre el universo. Ya en el 340 a.C., Aristóteles, en su libro sobre el cielo, puede prestar de 2 buenos argumentos para creer que la Tierra era una bola redonda y no un disco plano. En el primer lugar,
advirtió que la causa de los eclipses de la luna era que la Tierra se interponía entre el Sol y la luna. La sombra de la Tierra sobre la luna era siempre redonda, lo que solamente podía ser cierto si la Tierra era esférica. Si la Tierra hubiera sido un disco plano, la sombra habría sido alargada y elíptica. Al menos que los eclipses ocurrirán siempre en un momento en que el Sol estuviera directamente sobre el centro del disco. En segundo lugar, los griegos habían aprendido de sus viajes que la estrella polar estaba más abajo en el cielo cuando se veía en el sur que cuando se veía en regiones más septentrionales. Aristóteles citaba incluso una estimación basada en la diferencia en la posición aparente de la estrella polar en Egipto y en Grecia, según la cual la circunferencia de la Tierra medía 400.000 estadios. No sabemos con exactitud cuál era la longitud de un estadio, pero posiblemente era algo menos de 200 metros. Si así fuera, la estimación de Aristóteles sería algo más del doble de la cifra actualmente aceptada. Los griegos tenían incluso un tercer argumento a favor de la redondez de la Tierra, como si no, cuando se acercara un banco, lo primero que se veía son las velas sobre el horizonte. Más tarde se ve el casco. Aristóteles pensaba que la Tierra estaba en reposo y que el Sol, la Luna y los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Lo pensaba porque creía, por razones místicas, que la Tierra era el centro del universo y que el movimiento circular era el más perfecto. Esta idea fue desarrollada por... ¿Me ayuda, señor Isaac? Le voy a deletrear el nombre. Ptolomeo. En el siglo I después de Cristo, para dar un modelo cosmológico completo. La Tierra pertenecía en el centro, rodeada por 8 esferas que llevaban a la Luna, el río Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Para que se hagan una pequeña idea, es como si intercambiáramos en nuestro actual sistema solar el Sol por la Tierra y el Sol en el lugar de la Tierra. Así más o menos quedaría el sistema solar de Ptolomeo, según sus estudios en aquellos años del 100 después de Cristo. Además, para poder explicar las complicadas trayectorias de los planetas que se observaban en el cielo, esto debía moverse en círculos más pequeños, ligados a sus respectivas esferas. La esfera externa arrastraba a las denominadas estrellas fijas, que siempre estaban en estas mismas posiciones relativas, pero tienen un movimiento de rotación común. Lo que hay más allá de la última esfera no quedó nunca muy claro, pero ciertamente no era parte del universo observable por la humanidad. El modelo de ¿Ptolomeo? Gracias, Isaac. Gracias, científico Isaac. El modelo de Ptolomeo ofreció un sistema razonablemente aproximado para predecir la posición de los cuerpos celestiales. Sin embargo, para predecir dichas posiciones correctamente, ¿me ayuda, señor Isaac? Ptolomeo Tenía que hacer una hipótesis según la cual la Luna seguía una trayectoria en algunos momentos, la llevaba a una distancia de la Tierra, doble que en otros, pero esto implicaba que la Luna tenía que aparecer algunas veces el doble de tamaño que otras.
¿Me puede volver a ayudar, señor Isaac? Ptolomeo Reconocía esta inconsistencia, pero pese a ello, su modelo fue generalmente, aunque no universalmente aceptado. Fue adoptado por la Iglesia cristiana como una imagen del universo que estaba de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Tenía la gran ventaja de que dejaba mucho margen fuera de la esfera de las estrellas fijas para el cielo y el infierno. Un modelo mucho más simple fue propuesto en 1514 por el sacerdote polaco. ¿Me ayuda, señor Isaac? A ver, vamos a ver. Un viejo conocido de mis estudios, nada más y nada menos que Nicolás Copérnico. Al principio, por miedo a ser acusado de herejía, Nicolás Copérnico publicó su modelo de forma anónima. Su idea era de que el Sol estaba en reposo en el centro y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. como actualmente creemos, y tenía toda la razón. Su idea era que el Sol estaba en reposo en el centro y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Por desgracia, Nicolás Copérnico pasó casi un siglo antes de que su idea fuera tomada en serio. Tiempo después, dos astrónomos, el alemán, ¿me ayuda, señor Isaac? A ver. Con los que hice basar mis trabajos justamente, Johannes Kepler y el italiano famoso también, el padre de la física moderna, por cierto, es nada más y nada menos que Galileo Galilei, inventor también del telescopio. Empezaron a apoyar en público la teoría copérnica, pese al hecho de que las órbitas que predecían no encajaban perfectamente con las observadas. El golpe mortal a la teoría aristotélico-ptolemaica llegó en 1609. Ese año, Galileo Galilei empezó a observar el cielo nocturno con un telescopio, un instrumento que acababa de inventar. Cuando miró al planeta Júpiter, descubrió que estaba acompañado por varios satélites pequeños o lunas que orbitaban a su alrededor. Esto implicaba que no todas las cosas tenían que orbitar directamente en torno a la Tierra, como habían pensado Aristóteles, ¿no? Y Ptolomeo. Y por supuesto que tenías razón. Por supuesto, seguían siendo posible creer que la Tierra estaba en reposo en el centro del universo y que las lunas de Júpiter se movían en trayectorias extraordinariamente complicadas alrededor de la Tierra, dando la impresión de que orbitaban en torno a Júpiter. Sin embargo, la teoría de Copérnico era mucho más simple. Al mismo tiempo, Kepler había modificado la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculo, sino en eclipses. Elipses, correcto decir, Disculpe, gracias, señor Isaac. Para que más o menos entiendan lo que es una elipse, es como un círculo un poco más ampliado. Es como un ojo, vaya, vamos a decirle de algún modo. Es un círculo algo de esto normal de óvalo. Así más o menos es una elipse. Y es como actualmente están las órbitas de los planetas y varios objetos del universo. Muchas gracias, científico Isaac. Un placer. Ahora las predicciones se encajaban por fin con las observaciones. ¿Para qué? Kepler. Las órbitas elípticas eran meramente
una hipótesis. Aquí está una palabra que es ADHOC. Está en letra. Audos. No, no es nombre de persona, es una frase, señor Isaac. Mire, es una letra cursiva. AD espacio HOC. ADHOC. No me acuerdo haber leído eso. No, es una palabra, es una palabra, es una palabra. A ver, entiéndanme un poquito porque nos está fallando un poquito la lámpara. Sí, mire, señor Isaac, es una A y una D. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es una H, una O y una C y está en letras cursivas. Yo creo que ha de ser un dato importante. Ok, concuerdo. Entonces ha de ser ad hoc. Y una hipótesis más bien desagradable, puesto que las elipses eran claramente menos perfectas que los círculos. Tras descubrir casi por accidente que las órbitas elípticas encajaban bien con las observaciones, no podían conciliar esto con una idea de que eran fuerzas magnéticas las que hacían que los planetas ordenaran en torno a Sol. Hasta 1687 no se ofreció una explicación para ello. Cuando usted... Efectivamente, aquí vienen mis trabajos. Cuando yo, Isaac Newton, publicó su... Ley de la Gravitación Universal. Es un libro que dice aquí, Principia Mathematica Naturalis Causae. Sí, es los principios matemáticos de las causas en la naturaleza. Me llevó casi 10 años escribir ese libro en compañía, pues, de mi entrañable amigo Edmund Halley, y justamente en esos nos basamos justamente en los trabajos de Kepler para hacer ese escrito que usted menciona. Luego, esta fue probablemente la obra más importante publicada hasta entonces en las ciencias físicas. En ella, yo, Isaac Newton, no solo podía una teoría de cómo se mueven los cuerpos en el espacio y el tiempo, sino que también desarrollaba las matemáticas necesarias para analizar dichos movimientos. Además, yo, Isaac Newton, postulaba una ley de gravitación universal. Esta decía que cada cuerpo en el universo era atraído hacia cualquier otro cuerpo por una fuerza que era más intensa. Cuanto más masivos eran los cuerpos, más próximos estaban. Era la misma fuerza que hacía que los objetos cayeran al suelo. La Ley de gravitación universal. No, señor Isaac, la lamparita nos está fallando. La historia de que a usted. De que yo, Isaac Newton. Sí, la historia de que a usted le cayó una manzana en la cabeza es casi, por certeza, apócrifa. Aquí atrás, esa teoría de la manzana es historia que muchos ya conocen. Realmente, les voy a platicar nada más un poco. Realmente no fue la que dio el boom, como dirán actualmente, no fue la que me dio en sí la idea original para la ley de gravitación universal. No, antes del suceso de la manzana, yo había estado pensando en esa teoría de la gravedad, de por qué los objetos caían, en fin. Y la primera ley, nomás para que lo entiendan, mientras más masa tenga un objeto, recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Mientras más cantidad de masa, más atracción gravitatoria atraerá a otros objetos con menor masa. Aún así, esto no dice que los objetos más pequeños no tienen gravedad, sino que sí tienen gravedad, pero al ser menor a la del objeto grande, pues obviamente es atraída más por el objeto grande. Ahora sí, continuemos. Permítame, señorita, voy a acomodar la lamparita. Dice, entonces quedamos así. La historia de que Newton le cayó una manzana en la cabeza es casi con certeza apócrifa. Lo que de hecho dijo era que la idea de la gravedad le vino cuando estaba sentado en actitud contemplativa
y fue ocasionada por la caída de una manzana. Demostró que según su ley, la gravedad hace que la Luna se mueva en una órbita elíptica alrededor de la Tierra y hace que la Tierra y los planetas sigan trayectorias elípticas alrededor del Sol. El modelo Copérnico prescindía de las esferas celestiales de Ptolomeo. y con ellas de la idea de que el universo tenía una frontera natural. Las estrellas fijas no parecían cambiar sus posiciones relativas cuando la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Por eso llegó a ser natural suponer que las estrellas fijas eran objetos como nuestro Sol, pero mucho más lejanos. Esto planeaba un problema. Se dio cuenta de que según su teoría de la gravedad, las estrellas debían atraerse mutuamente. Por lo tanto, parecía que no podían permanecer esencialmente en reposo. No, deberían juntarse todos en algún punto. En 1691, en una carta a ver, señor Isaac, ¿me ayuda con este nombre? A ver. Es Richard. Richard Bentley. Como otro pensador destacado de su época y afirmaron que esto sucedería si solo hubiera un número finito de estrellas, pero también argumentaban que si, por el contrario, hubiera un número finito de estrellas distribuidas de forma más o menos uniformes sobre un espacio infinito, esto no sucedería, porque no habría ningún punto central con que se puedan tropezar cuando se hablaba del infinito. En un universo infinito, cada punto puede considerarse el centro porque cada punto tiene un punto infinito de estrellas a cada lado. El enfoque correcto, como se comprendió mucho más tarde, es considerar la situación finita en la que todas las estrellas se mueven unas hacia otras. Entonces uno se pregunta cómo cambian las cosas si se añaden más estrellas distribuidas de forma aproximadamente uniforme fuera de esta región, según la ley de gravitación universal. Sí, o sea, según la ley de usted. Ajá, la mía, la ley de Newton. Ajá, las estrellas extras no supondrían ninguna diferencia con respecto a las originales y por lo tanto las estrellas se juntarían con la misma rapidez. Podíamos añadir tantas estrellas como queramos, pero siempre seguirán colapsando sobre sí mismas. Ahora sabemos que es imposible tener un modelo estático infinito del universo en el que la gravedad sea siempre atractiva. Un hecho revelador sobre la corriente general de pensamiento anterior al siglo XX es que nadie había sugerido que el universo se estaba expandiendo o contrayendo. Se solía aceptar que o bien el universo había existido eternamente en un estado invariable, o bien habían sido creados en un tiempo finito en el pasado, más o menos tal como lo observamos hoy. Quizás esto se debía en parte a la tendencia del ser humano a creer en verdades eternas, así como el consuelo que encuentra en la idea de que a pesar de que él puede envejecer y morir, el universo es invariable. Ni siquiera a quienes comprendían que la teoría
¿Cómo, señor Isaac? No se le entendió. La teoría de la gravedad de Newton. A ver. Sí, la teoría de la gravedad de Newton, o sea, la Mos- evolución universal. Ajá. A ver, ni siquiera a quienes comprendían que la teoría de la gravedad de Newton mostraba que el universo no podía ser estático, se les ocurrió surgir que podían estar expandiéndose en un lugar de esos. Intentaron modificar la teoría haciendo que la fuerza gravitatoria fuera repulsiva a distancias muy graves. Ello no afectaba significativamente a sus predicciones de movimiento de los planetas, pero permitían una distribución infinita de las estrellas en equilibrio en las fuerzas atractivas entre ellas. ¿Ves? En las que las fuerzas atractivas entre estrellas vecinas estarían contrarrestadas por las fuerzas repulsivas procedentes de las que estaban más alejadas. Sin embargo, ahora creemos que tal equilibrio sería inestable. Si las estrellas en una región se acercaran ligeramente, las fuerzas atractivas entre ellas se harían más intensas y dominarían sobre las fuerzas repulsivas. Así pues, implicaría que las estrellas seguirían acercándose. Por el contrario, es que la lamparita se movió, permítanme, gracias. Así pues, implicaría que las estrellas seguirían acercándose. Por el contrario, si las estrellas se alejaran un poquito, las fuerzas repulsivas dominarían y los impulsarían a alejarse más. Otra objeción a un universo estático infinito se le suele atribuir al filósofo alemán. ¿Nos ayuda, señor Isaac, por favor? Alien Heart. Olbers. Su nombre viene, señor Isaac. Howard Olbers. Lo cierto es que varios contemporáneos de usted, O sea, yo, Isaac Newton, habían planteado este problema, que ni siquiera el artículo de, ¿cómo dijo el nombre? De Eleanor Olbers, De 1823 fue el primero que contenía argumentos plausibles sobre esta cuestión. Sin embargo, si fuera el primero en ser ampliamente conocido, la dificultad está en un universo estático, infinito. Prácticamente cada línea de visión acabaría en la superficie de una estrella. Por lo tanto, cabría esperar que todo el cielo sería tan brillante como el sol, incluso de noche. El contraargumento de ¿me puede repetir el nombre? Herbert Olbers, Consistía en que la luz procedente de las estrellas lejanas estaría atenuada por la absorción por materia interpuesta. Sin embargo, si esto sucediera, la materia interpuesta acabaría calentándose hasta que brillara tanto como las estrellas. La única forma de evitar la conclusión de que la totalidad del cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie del Sol sería que las estrellas no hubieran estado brillando siempre, sino que se hubieran encendido en algún momento finito en el pasado. En tal caso, las materias absorbentes podrían no haberse calentado todavía, o la luz procedente de estrellas lejanas podría no habernos llegado. Y eso no nos lleva a la pregunta de que podríamos haber provocado que las estrellas se hubieran encendido en un momento. Bueno, aquí hay un subcapítulo en esta conferencia que se llama ¿nos ayuda, señor Isaac? A ver, el subcapítulo dice
el comienzo del universo. Exactamente. El comienzo del universo había sido discutido, por supuesto, desde hace muchos años. Según varias cosmologías primitivas de la tradición judía, cristiana, musulmana, el universo comenzó en un tiempo finito y no muy lejano en el pasado. Una razón para tal comienzo era la idea de que era necesario tener una causa primera que explicaba la existencia del universo. Otro argumento fue postulado por... ¿Nos ayuda, señor Isaac? A ver, el nombre de ese... San Agustín en un libro llamado La Ciudad de Dios, donde señalaba que la civilización progresa y con nosotros recontamos quién ejecutó cierta tarea a desarrollo, cierta técnica. Por lo tanto, el hombre, y con ello también quizás el universo, no pudo haber existido siempre. De lo contrario, ya habría progresado más de lo que lo hemos hecho. ¿Nos puede repetir el nombre de la persona que dijo señor Isaac? La persona que lo dijo fue San Agustín. Entonces, San Agustín aceptaba una fecha en torno a 5000 años antes de Cristo para la creación del universo, según el libro de Génesis. Resultó curioso que esta fecha no está muy lejos del final de la última glaciación, aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo, pero en cuanto empezó realmente la civilización. Por el contrario, Aristóteles y la mayoría de los filósofos griegos no les gustaba la idea de una creación porque sonaba demasiado o intervención divina. Por eso creían que la especie humana y el mundo a su alrededor habían existido y existirían para siempre. Ellos ya habían considerado el argumento del progreso que se había descrito antes y respondía al mismo diciendo que habían habido diluvios periódicos u otros desastres que repentinamente volvían a poner a la especie humana en el principio de la civilización. Cuando la mayoría de la gente creía en un universo esencialmente estático e invariable, la pregunta de si tuvo o no un comienzo era realmente una pregunta metafísica o teológica. Se podía explicar lo que se observaba de dos maneras: o bien el universo había existido siempre, o bien se puso en marcha en algún tiempo finito, de modo que parecía que había existido siempre. Pero en 1929, ¿nos ayuda, señor Isaac, por favor? Por supuesto, dice Edwin Hubble. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, Edwin Hubble, Lili. Okay. Recordemos que también por este científico se le puso en honor al telescopio más grande que se ha lanzado al espacio, el Hubble. Ok, se escribe Hubble. Hizo la singular observación de: donde quiera que miremos, las estrellas distantes se están alejando rápidamente de nosotros. En otras palabras, el universo se estaba expandiendo. Esto significa que en tiempos anteriores los objetos habrían estado más próximos. De hecho, parecía que hubiera un momento hace
hubo un momento, hace entre 10.000 y 20.000 millones de años, que todos estaban exactamente en el mismo lugar. Este descubrimiento llevó finalmente la pregunta del comienzo del universo al dominio de la ciencia. Las observaciones de... ¿Nos puede repetir el nombre? Edwin Hubble Surgían que hubo un momento llamado el Big Bang, en el que el universo era infinitesimalmente pequeño y, por consiguiente, infinitamente denso. Si hubo sucesos anteriores a este momento, no podrían afectar lo que sucede en el tiempo presente. Su existencia puede ignorarse porque no tendría consecuencias observacionales. Se pudo decir que en el tiempo hubo un comienzo en el Big Bang, simplemente en el sentido de que no pueden definirse tiempos anteriores. Habría que dejar claro que este comienzo en el tiempo es muy diferente de los que se habían considerado previamente en un universo invariablemente, un comienzo en el que el tiempo es algo que tiene que ser impuesto por un ser fuera del universo. No hay ninguna necesidad física de un comienzo. Se puede imaginar que Dios creó el universo literalmente en cualquier momento en el pasado. Por el contrario, si el universo se está expandiendo, puede haber razones físicas que por qué tuvo que haber un comienzo. Se podría seguir creyendo que Dios creó el universo en el instante del Big Bang. Incluso podría haber creado en un tiempo posterior de tal forma que pareciese que hubiera existido un Big Bang, pero no tendría sentido suponer que fue creado antes del Big Bang. Un universo en expansión no excluye la figura de un creador, pero pone límites en cuanto él podría haber realizado su obra. Bueno, radioescuchas de AZMix, acabamos de terminar la primera conferencia. No sé, ¿quieren que sigamos leyendo? Yo sugiero que hagamos una conferencia por video para que así sea más alto y podamos, tener los títulos cada uno. Pero bueno, no sé usted qué opina, Lili. Por eso, AZMix, ¿usted, señor Isaac? La verdad, yo estoy de acuerdo con la opción de Mix realmente, a que podamos entender poco a poco esta gran obra que se me está haciendo bastante interesante. Bueno, entonces los dejo con micrófonos del señor Isaac y de AZMix y nos vemos en la siguiente conferencia. Bueno, mis queridos amigos del canal, esperando que les haya gustado esta primera parte del video. No se olvide darle like y suscribirse al canal. Recuerda que vamos a estar subiendo este video a lo largo de estos días. Así que, pues, estés atento a las notificaciones y vamos a estar transmitiendo desde la estación espacial de AZMix. Y bueno, pues, muchísimas gracias, señor Newton, por habernos acompañado en este grandioso libro. La verdad es un verdadero placer y la verdad es muy emocionante esto de estar en el espacio. Jamás me lo hubiera imaginado y creo que cada uno puede ser mucho más experimentos, pero si me lo permiten. Por supuesto, ahí está el laboratorio de la estación espacial del canal. Pero bueno, mixeros, pues ahora sí nos vemos muy pronto. Y recuerden, mixeros, que esto continuará con diferentes de la estación de ZMix, a Sol de XD y al señor Isaac Newton, al igual que Lali Soy. Nos vemos muy pronto.
Reproducir. Control multimedia. Mm. Bueno, señor Newton, ¿gusta salir a hacer una caminata espacial? Oh, ¿qué es eso? Bueno, así se le dice cuando los astronautas salen a hacer reparaciones. Y bueno, pues para que pueda conocer también un poco cómo es el ambiente espacial, pero ahora por fuera, en el mismo espacio. Y créeme que va a haber muchas estrellas aprovechando que estamos aquí del lado nocturno. Justamente estamos pasando por su tierra natal, Inglaterra. Así que pues, ¿qué le parece si salimos un poco? Oh, la verdad será un placer. Pantalla apagada. Oh, entonces vámonos. Se me olvidó de setear. Ahí está. Ahora sí, vamos.